La idea de esta conversación, que puede durar 1 hora y media, lo que ustedes deseen, y si dura más yo no tengo problema. Ustedes tienen que seguir trabajando, yo no tengo nada que hacer. Así que el tiempo no es problema. Y debe ser una conversación, es decir, voy a ir tocando temas y luego de cada tema voy a parar para conversar con ustedes sobre ese tema y luego pasamos a otro y vamos avanzando de esa manera, ¿no? Y al final también dejaremos un espacio para conversar, pero creo que hay que irlo haciendo sobre la marcha. La idea de esto no es adivinar el futuro, no tendría ningún sentido, sino tratar de ver en el mundo y en el Ecuador dónde están los temas importantes, cómo interpretarlos, hacia dónde podrían ir y si no van hacia allá, por qué podría ser. Entonces no es adivinar, sino tener la mente todos los elementos de reflexión, no de adivinanza, sino de reflexión sobre las cosas importantes en el mundo y en el Ecuador. No. Ese es un poco el objetivo de esta reunión desde mi punto de vista, que espero que sea útil para ustedes. Entonces vamos a empezar con el mundo y recordemos lo que ha pasado. Lo voy a hacer así un poco con las manos, porque no sé cómo dibujarlo. Digamos que estábamos en el año 2019 y el mundo estaba donde estaba. Había la oferta de productos, había la demanda de productos y el mundo se movía como se movía. No. De repente viene la pandemia, y obviamente ustedes lo saben mejor que yo. Lo que hace la pandemia es que caen la oferta y la demanda. No había cómo salir a producir, en consecuencia no había empleo, en consecuencia no había cómo comprar, no había cómo salir, y entonces caen la oferta y la demanda, ¿no? Los dos caen, más o menos caen a la par, ¿no? En realidad, la demanda cae un poco más que la oferta, ¿no? Y por eso vivimos una cierta época durante la pandemia, sobre todo el primer año, donde los precios más bien tendieron a caer, ¿no? Porque las empresas aquí en todas partes para poder vender decían, bueno, no queda más que bajar precios, ¿no? Porque la demanda cayó más que la oferta, ¿no? Entonces el mundo se cayó y ha sido la caída más grande que ha habido, creo que en la historia de la humanidad, o al menos durante los últimos 100 años que yo vivo, cayeron, ¿no? Luego, en el año 2021, digamos a partir del tercer trimestre del 2021, la economía mundial empieza a recuperarse por varias razones. Y hay la vacunación, entonces la gente ya puede salir. La gente en consecuencia tiene más confianza. La gente había guardado ahorros durante la pandemia, ¿no? Porque no había cómo gastar. Entonces la gente y también por precaución, la gente había guardado ahorros y ahora la gente sale y empieza a gastar, ¿no? Los gobiernos le metieron dinero a la economía sin miedo, ¿no? El caso de Estados Unidos, ustedes conocerán gente que recibía cheques todos los meses de ayuda, ¿no? Y entonces la demanda de repente, inesperadamente, alguien podrá decir, yo había previsto que iba a suceder eso. Creo que el 99% de la gente no esperaba que la recuperación de la economía mundial sea tan rápida, pero se recupera a partir del tercer trimestre del 2021. Entonces la demanda sube, pero la oferta no puede subir al mismo ritmo, ¿no? Tú no puedes decir de repente voy a fabricar 50% más de autos. De repente los puertos que no habían hecho inversiones durante 2 años no alcanzan a satisfacer el movimiento porque no habían invertido. Y es lógico que no hayan invertido. Uno de los temas más graves que hemos oído en estos años, este año y medio, es el tema de los containers, que no hay suficientes containers en el mundo. Y una de las razones es que los dueños de los containers dijeron, ¿yo qué hago con unas cajas ahí sin hacer nada? Incluso las chatarrizaron. O sea, no solo que se mantuvo la oferta, sino que en ciertos casos cayó la oferta. Y todos sabemos, no es que de un día para otro tú llamas y dices, vea, mañana mándeme 1000 containers, no, hay que fabricarlos y eso es todo un proceso. Entonces la demanda sube y la oferta no puede subir al mismo ritmo, ¿no? Y eso lo vieron ustedes mejor que nadie en el transporte, en los semiconductores, ¿no? En los chips de los autos, en todas las cosas, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando la demanda sube más que la oferta, el mecanismo económico de ajuste es que suben los precios. No hay misterio, así es la economía, ¿no? Cuando hay más, la gente queriendo comprar más limones y habiendo menos limones en el mercado, el precio del limón sube, ¿no? Entonces suben los precios de la mayor parte de cosas y esa es la inflación que empezó a darse antes de la invasión de Ucrania, ¿no? Viene la invasión en el mes de marzo, febrero, marzo, el primer trimestre, la invasión de Ucrania y estos problemas se agudizan. Los problemas se agudizan porque resulta que esa zona
es productora de algunas cosas importantes en el mundo. Es productora de trigo, creo que en los autos, creo haber leído en alguna parte que producen ¿cómo se llama? Los cinturones. No sé por qué en Ucrania producen cinturones. Bueno, producen cinturones. Sí, porque son especialistas en cinturones. No tengo la más mínima idea por qué los ucranianos son especialistas en eso, etcétera, ¿no? Y entonces se agudiza el problema del desfase entre la demanda y la oferta, ¿no? Y entonces, y además el tema de Rusia, obviamente, de Ucrania, al frenar una serie de sectores, hace que la demanda caiga, la oferta caiga y un poco la demanda. Entonces, por eso el tema en el mundo es hoy esta inflación. ¿Qué quiere decir esta inflación? Quiere decir caída de la economía con inflación, ¿no? Entonces, ahí este desfase entre oferta y demanda que genera inflación, y ahí el problema de Ucrania que genera un bajón de ambos, es decir, genera estancamiento. Entonces, estamos en un mundo con estancamiento y con inflación, ¿no? Es la peor combinación posible, la verdad, ¿no? Entonces, ahí está el mundo, ¿no? Entonces, vamos viendo algunas cosas. Esto, por ejemplo, nos muestra esa época en que la economía se movió mucho, ¿no? Hasta el año 2021. Vean ustedes la tasa de desempleo en los Estados Unidos. En julio, en la última cifra que tenemos de julio, estaba en 3,5% el desempleo. Bajísimo, eso casi no es desempleo, ¿no? O sea, la economía se ha movido. Es más, ustedes me dirán, entonces, ¿cómo? ¿Hay estancamiento? ¿Y qué hay? Bueno, una de las grandes discusiones en los Estados Unidos entre los especialistas que se dedican las 24 horas del día a estudiar el tema, en los Estados Unidos los especialistas discuten y la mitad dicen la economía americana se está frenando y otros dicen, ¿cómo que la economía americana está frenando? Está produciendo 400,000 empleos o 500,000 empleos cada mes. Entonces, allá mismo hay la discusión de si se está frenando o no se está frenando la economía, para que vean ustedes la incertidumbre en que vivimos, ¿no? Pero, digamos, a grosso modo, a nivel de empleo, la economía americana anda por buen camino. Y ahí viene el tema de la inflación. Aquí está la inflación en los Estados Unidos. Estaba en 8,6 en mayo, subió a 9 en junio. Ah, buena noticia, en julio bajó, estaba en 8,7%. No. La verdad, la gente a veces exagera las emociones. Entre el 9,1 y el 8,7 es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya la gente se emocionó y dijo, ya creo que estamos controlando la inflación. La gente está esperando en los próximos días que va a ser. Y eso es importante, seguir la pista, porque como les digo, un poco la conversación esta para decirles es a dónde tienen que mirar. Bueno, en los próximos días sale la inflación en los Estados Unidos, ¿sí? Si sigue bajando, entonces el mundo se va a sentir más confiado. Si vuelve a subir o se estanca, la gente va a decir, caramba, de gana me ilusioné en julio, ¿no? Y nuevamente, el 50% de los analistas en Estados Unidos creen que la cifra va a ser mejor en agosto y la mitad creen que va a ser peor. Entonces, no sabemos, ¿no? Pero les digo, miren en los próximos días la inflación en los Estados Unidos, a no ser que haya salido hoy de mañana, que yo no vi, y esto ya le mandé a Freddy hace 2 días, ¿no? Ok, entonces, es un tema muy importante. ¿Cuál es la cifra de inflación del mes de agosto? Porque va a digamos, generar un poco más confianza o más desconfianza en lo que pasa en el mundo. Y en general, los más confiados y los menos confiados piensan que la inflación en los Estados Unidos va a bajar el año próximo, pero que todavía va a estar entre el 3 y el 5%. El 3% los más confiados, el 5% los más desconfiados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es bajar al 2%. Es decir, hay muy poca gente que piensa que el año próximo ya se va a lograr el objetivo de bajar la inflación. Y eso tiene implicaciones que vamos a comentar, ¿ok? Entonces, probablemente, tal vez se logre el objetivo en el año 2024, ¿no? De aquí a 2 años, 1 año y medio, 2 años, ¿ok? Es un tema muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, y luego voy a volver sobre esto, pero es muy importante porque la estrategia de los bancos centrales, la única que tienen, nos guste o no nos guste, es subir las tasas de interés para frenar la demanda, encarecer la demanda, digamos, la demanda de crédito para autos, para casas, para lo que sea, frenarla para que eso frene la inflación. No, ese es el método. Entonces, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Ven ustedes, hasta principios de este año, hasta el mes de marzo, abril, estaba en 0,25 la tasa del Banco Central de los Estados Unidos, actualmente está en 2,5, ¿no? Y la próxima reunión del Banco Central de los Estados Unidos es
alrededor del 20, 21, no me acuerdo, de septiembre, por ahí, donde van a decir a cuánto subimos, porque van a seguir subiendo. Eso no hay ninguna duda. ¿Por qué van a seguir subiendo? Porque la inflación está en el 8%. Y así baje un poquito. 8% es lejísimos del 2% que es el objetivo. Entonces las tasas van a seguir subiendo. La única discusión que hay sobre el mes de septiembre es que unos dicen va a subir a 3, otros dicen va a subir a 3,25%. O sea, va a subir medio punto o va a subir 3/4 de punto, ¿no? Y en consecuencia la mayor parte de gente apunta, aquí por ejemplo está una opinión de los economistas, pero digamos es la opinión general, es que en el año 2023, la tasa de interés en los Estados Unidos estará cerca del 4%, alrededor del 4%, ¿no? Y es muy importante, porque si la tasa en los Estados Unidos está más alta, nadie puede pensar que la tasa en el Ecuador va a estar más baja. O sea, si sube en los Estados Unidos 3, 4 puntos en un año, ¿qué? ¿Vamos a pensar que en el Ecuador las tasas van a bajar las tasas? No van a bajar, obviamente, ¿no? Entonces, la perspectiva razonable es que en los Estados Unidos estará acercándose al 4% en el año 2023. No. Si es que se da un panorama en que la inflación, como les dije hace un momento, bueno, ya no voy a volver, pero les dije que hay unos que piensan que va a bajar al 3%, otros que dicen que va a estar en el 5%, es decir, el escenario bueno y el malo. Si se mantiene un escenario más bien malo, las tasas en Estados Unidos de aquí a un año no van a estar en el 4%. Van a estar en el 5 o el 6%, ¿no? ¿Por qué? Porque el Banco Central va a decir, no logro parar la inflación, tengo que ser más duro y tengo que subir más las tasas de interés, ¿no? Como aquí la mayor parte de gente es muy joven, salvo yo, casi todos son muy jóvenes. Bueno, y tú también, sí. Tú y yo. Sí, claro. Tú dices que no estará viendo bien, sí. La última vez que sucedió esto de manera así tan fuerte fue a inicios de los 80. La inflación en los Estados Unidos estaba por encima del 15% y subieron las tasas de interés por encima del 15%. Eso generó la gran crisis de América Latina a inicios de los años 80. Entonces, cuando hablamos de 3, 4, 5, 6, todavía frente a una crisis, todavía no es nada del otro mundo. ¿Ok? Entonces, esto es una perspectiva. Las tasas normalmente van a llegar hacia el 4%, pero podría ser peor. Ustedes dirán, capaz que no llega al 4 y se queda en el 3. No, eso no existe. En un escenario razonable van a llegar al 4%, o sea, van a subir 3 puntos, casi 4 puntos en apenas año y medio. Podría ser peor el escenario. Mejor, difícilmente. Hasta el 2023, que es lo que estamos tratando de conversar. Y entonces aquí viene una pregunta obviamente muy importante, es, ¿y será que la inflación está cediendo o no está cediendo? ¿Va a bajar o no va a bajar? ¿No? Entonces ven ustedes aquí, bueno, primero una de las dificultades para bajar la inflación es que vean ustedes en los Estados Unidos, así es como estaban subiendo los sueldos antes del COVID y así como han estado subiendo los sueldos después del COVID. Entonces el tema inflación, salarios es un tema bien importante. Suben los salarios y suben la inflación y suben los salarios. Es un tema complicado. Pero ven ustedes algunas noticias, unas noticias razonables. Ven ustedes aquí el índice de precios de los alimentos, que es uno de los temas que más inflación ha generado en los últimos tiempos. Ven ustedes, en línea roja al lado izquierdo. En el año 2022, este año, tuvimos un pico ahí por el primer trimestre y desde entonces los precios han venido bajando de los alimentos. Es decir, ¿esto ayuda a que haya menos inflación? Pues evidentemente. Vean ustedes, los aceites vegetales, cómo subieron y han caído, los cereales, la mayor parte, ¿no? Todos han subido, unos más, unos menos, pero todos están en retroceso. Vean ustedes, ya estamos casi al nivel de octubre del año 2021. Pero bueno, pero sí ven ustedes que los precios están altos. O sea, el rojo está más alto que el naranja y más alto ni se diga que los otros dos. Es decir, una cosa es que los precios estén bajando porque subieron mucho, pero los precios están más altos de lo que eran antes, digamos, de estas crisis. Y este es un tema muy importante. Lo más probable es que cuando se logre controlar la inflación, que será en el 2023 o 2024 por ahí, los precios con los que terminaremos son precios que estarán por encima de lo que eran antes. Van a bajar, sí, pero estarán, en relación al pico habrán bajado, pero en relación al pasado estarán más altos. Eso es un tema que va a suceder en todos los sectores. En todos los sectores, ¿no?
Ven ustedes el índice de transporte, de precios de transporte al lado izquierdo, que subieron brutalmente, ¿no? Entre finales del año pasado e inicios de este año, se han moderado. Estos son los semiconductores no se han moderado tanto, tuvieron la gran subida y la baja es mucho más pequeña que en otras actividades. Tienen ustedes el gas al lado izquierdo. Ustedes dirán, el gas no ha bajado. No, el gas no ha bajado ni va a bajar, porque hay una pelea en Europa entre Rusia y los demás países, que es una pelea no económica, sino política, de decir te abastezco, no te abastezco. Entonces el gas ha subido muchísimo. Ven ustedes otro caso, el aluminio. El aluminio también tuvo su pico entre finales del año pasado y principios de este año y ahora está más bajo, ¿no? Entonces, eso sucede con la gama del 80% de los productos que uno puede mirar, ¿ok? Pero, insisto, el hecho que bajen no quiere decir que han vuelto a los niveles anteriores. Están más altos que antes y van a terminar más altos que antes. Lo que pasa es que van a terminar más bajos que ese pico de ahí, ¿no? Entonces, ven ustedes que esto nos da alguna tendencia de que sí, probablemente la inflación sí se va a ir por el escenario menos malo. O sea, sí podría ser que baje más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Yo me pongo más bien en ese lado de pensar que sí puede suceder, pero obviamente vivimos en un mundo muy incierto, no sabemos qué pasa. ¿Quién hubiera pensado que Rusia iba a atacar a Ucrania a principios de año? Entonces, ¿qué tal si Rusia se aloca y le ataca a otro después? Puede suceder. ¿Que acaso somos amigos de Putin para saber qué es lo que él piensa? ¿No? O sea, pueden suceder cosas. El tema de las pandemias. Yo creo, francamente, que hemos entrado en un mundo donde vamos a tener, por muchísimas razones, más de estos ataques, digamos, de estilo pandemia, de lo que teníamos antes, por muchas razones. ¿No? Entonces me parece que es un tema que uno tiene que estar atento. ¿Va a suceder ahora? No, no va a suceder ahora. Pero si tú me dices en los próximos 5 años, 10 años, ¿va a haber otros de estos problemas? Sí, va a haber otros de estos problemas. Es lo más probable. Es lo más probable. Y tenemos simplemente que estar más preparados que esta vez. Esta vez nos agarró por absoluta sorpresa. Bueno, la próxima hay que estar un poco más preparados. ¿Sí? Pero va a haber alguno. Algún evento va a haber. Sí. Pero entonces yo me alineo más bien por el lado de pensar que la inflación va a ceder más rápido de lo que creemos. Bueno, hablamos ya del tema de Estados Unidos. Y aquí ven ustedes que efectivamente las cifras en los Estados Unidos y en la China de crecimiento económico no son buenas. Estados Unidos ha tenido 2 trimestres de caída y la China ha tenido una caída brutal en el trimestre anterior, ¿no? Es decir, la China se ha frenado, los Estados Unidos se han frenado, ¿no? Pero la Reserva Federal de Estados Unidos dice, mi objetivo en este momento es bajar la inflación, así que si esto sigue negativo, a mí no me importa. Yo quiero bajar la inflación, es mi objetivo. No. La China, en cambio, dicen, nosotros no tenemos un gran problema de inflación, así que nosotros vamos a empujar las cosas, vamos a bajar las tasas de interés de tal manera que se mueva la economía. O sea, son dos visiones totalmente diferentes del mundo, ¿no? Y al medio están los europeos que están ahí, como siempre, medio dudosos, no se atreven a hacer ni una cosa ni la otra cosa, dudan. Y la razón es muy sencilla. Hay 25 países que tienen que ponerse de acuerdo. Cuando ustedes quieren poner de acuerdo a 25 países, cada uno piensa diferente, entonces no pueden tomar decisiones firmes, digamos, porque hay que dar gusto a los 25, ¿no? Entonces Europa está ahí al medio y ya voy a hablar del tema del euro y del yuan inmediatamente. Sí, bueno, sí, lo mencionaré. No le había puesto, pero voy a mencionar. Bueno, y una cosa que también ha sucedido es que ha habido una caída de los activos financieros. Ahí ven ustedes, por ejemplo, cómo ha caído el Nasdaq, que es el índice tecnológico en la Bolsa de Nueva York. Estaba un rato dado en 16, 17 mil y ahora está en 11 mil, 12 mil más o menos. O sea, tiene una caída de 30%. ¿No? Y ven ustedes el famoso caso del Bitcoin, que algún rato llegó a valer 68.991 y actualmente anda alrededor de los 20,000. ¿Sí? Bueno, los activos financieros han caído. ¿Sí? ¿Hay gente que ha perdido plata? Sí, una pena. ¿Sí? ¿Voy a sufrir por eso? No voy a sufrir por eso. ¿Sí? ¿Por qué no voy a sufrir por eso? Por una razón muy sencilla. Vean ustedes cómo han ganado en tendencia. Entonces, si perdieron un poco por aquí, un poco por acá, ¿qué importa si en tendencia los mercados han estado bien? Entonces no hay que llorar mucho por los inversionistas financieros. Pero es parte de las cosas importantes que están sucediendo en el mundo, ¿no? Y algunos temen que esta caída
y hay que seguirle la pista de la bolsa en los Estados Unidos, sea mayor en los próximos meses, yo no creo, pero que podría ser mayor en los próximos meses, y eso sí ya empieza a generar desequilibrios financieros en el mundo importantes, ¿no? Y uno de los temas de la tasa de interés que no mencioné, que es muy importante, es que hoy el mundo está más endeudado que antes. Los hogares están más endeudados, los gobiernos, los países, todo el mundo. Y entonces, claro, cuando subes la tasa de interés, si estás endeudado, el impacto es importante y la mayor parte están más endeudados en el mundo. Entonces es un gran problema. ¿Sí? Por eso es difícil lograr que la economía mundial se mueva más, ¿no? Pero hoy el objetivo, como les digo, es básicamente inflación. ¿Ok? Entonces esas son las cosas. Luego voy a ir sobre el tema de las monedas al hablar del Ecuador, pero es un poco lo que quería hablar sobre el mundo. Me paro ahí un momentito, no sé si ustedes quieren comentar alguno de estos temas que he hablado de la economía mundial. Ya. Sí, no sé, si hay preguntas, comentarios, por favor. El tema del manejar la tasa en Estados Unidos, ¿es la única alternativa o mecanismo para poder frenar la inflación? No hay otro, no hay otro. Es el único. Los bancos centrales solo tienen un instrumento que es subir la tasa de interés para que se encarezca el crédito automotriz, el crédito hipotecario, el crédito y que eso baje la demanda y frene la inflación. No hay más. No hay más. O sea, los bienes hechos en Estados Unidos deberían subir de precio y los otros bajar. O sea, la China está con menos inflación, los precios están subiendo menos, están subiendo al 2-3% en la China, pero además se está devaluando el yuan, entonces obviamente los productos chinos van a ser más baratos, por supuesto. Vamos a hablar de eso, sí. Bueno, al ritmo de la inflación que tienen, ¿no? Están subiendo al 7-8% al año y todavía dentro de un año seguirán subiendo 2-3-4%, por supuesto. Sin duda. Y nosotros estando dolarizados, la relación con los Estados Unidos es 1-1, entonces sí, los productos americanos serán más caros y los productos chinos más baratos, sin duda. Eso nos lleva también a ver qué es lo que pasaría con Japón, Sí. en este caso. Voy a hablar de las monedas inmediatamente, sí, voy a hablar. Sí. ¿Ok? Bien, después voy a hablar un momentito, solo quiero hacer un salto rápido en el Ecuador en el tema de la política. Bueno, quiero recordarles el tema de los acuerdos que se están negociando. Hay muchas cosas ahí, pero realmente los temas más importantes es la focalización de los subsidios a los combustibles que voy a comentar, el tema de la política petrolera y minera, que los movimientos indígenas no quieren que haya, el tema de los tratados comerciales que voy y el mayor riesgo. Obviamente todo esto ha generado un mayor riesgo en la economía, ¿no? Y ese mayor riesgo lo vemos aquí con mucha claridad, ¿no es cierto? Ven ustedes aquí, el riesgo país en este momento está en 1555. Por suerte tenemos a Argentina, que es peor, que está en el doble. Y por suerte, pero no alcanza en el gráfico, tenemos a Venezuela que no alcanza en el gráfico, por eso no está ahí. Pero, digamos, la tendencia en América Latina en general es a estar en 200, 300, 400 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente, si el Ecuador sale a endeudarse en el mercado internacional, en este momento nos cobrarían 15% más 2 o 3% de la tasa americana, porque el riesgo es cuánto te cobran a ti por encima de la tasa de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, nos estarían cobrando 17, 18, 19%, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es un gran problema hablar al Ecuador, porque no puede salir a financiarse. Ahora, eso también implica que para las empresas privadas, obviamente un mayor riesgo implica un costo financiero más alto para cualquier operación que uno haga en el exterior, sea de lo que sea, una operación comercial o lo que sea, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque la gente dice, en estas circunstancias complicadas en el Ecuador, algún rato el Ecuador puede dejar de pagar su deuda. No. Entonces tienen el temor que el Ecuador deje de pagar la deuda. ¿Lo va a hacer el Ecuador? No lo va a hacer. En las circunstancias actuales, yo no sé por qué los internacionales están tan preocupados y eso no va a suceder. Si ustedes me dicen mañana el precio del petróleo cae a 30 o 40 dólares, capaz que suceda, pero con precios que vamos a ver de 80, 90 dólares, eso no va a pasar. No sé a quién afuera se le ocurre eso. Sí, pero bueno, se les ocurre. Sí. Pero el otro riesgo que no tenemos una medida y es bien importante es el riesgo percibido por cualquier ecuatoriano. Que dice, a ver, yo me quiero poner un pequeño negocio, ¿me pongo o no me pongo? Antes pensaba ponerme, ahora me pongo o no me pongo. No, ¿hay más riesgo? No hay. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué hago con mi plata?
Entonces, la percepción de riesgo en el Ecuador también ha aumentado, no solo afuera. Obviamente afuera ha aumentado en exceso, me parece a mí, pero bueno, no importa si sea en exceso o no sea en exceso, es la realidad. Y si un inversionista internacional viene a hacer negocios en el Ecuador, no me refiero a temas de deuda como es esto, sino viene a hacer negocios en el Ecuador, dice, bueno, entonces yo tengo que ganar más en el Ecuador para cubrir ese riesgo, ¿no? Entonces todo eso tiene un efecto complicado en la economía ecuatoriana. El otro tema que hay que estar conscientes es, bueno, hay todas estas mesas de discusión, como les dije, los temas importantes son estos. Aquí está el subsidio a los combustibles importados, ¿no? Ven ustedes que el año pasado, el subsidio fue de 100 millones mensuales, sumando gasolina, diésel y gas, 100 millones mensuales. Este año, ven ustedes, hemos estado en 130, 160, 260, 270, 340, 450 millones de subsidio. Promedio va a ser alrededor de unos 300 millones, ¿no? Es decir, este año vamos a tener un subsidio de 300 por 12 de 3.500 millones de dólares, en lugar de los 1.200 del año pasado, ¿no? Es un platal, ¿no? Ahora, eso se está discutiendo en las famosas mesas con la CONAIE. ¿Qué creo yo que va a salir? La primera cosa que creo que va a salir, digo, no sé si será buena o mala, pero es la realidad, es que el subsidio que reciben diversas industrias en el Ecuador se van a eliminar. Por ejemplo, los camaroneros reciben, los bananeros reciben, los pesqueros reciben, etcétera, etcétera. Se va a eliminar para ellos, ¿no? Me parece una cosa sana, la verdad, porque los sectores productivos no tienen por qué recibir subsidios, ¿no? Entonces se va a eliminar para ellos. La segunda cosa es que es probable, y eso sí les afecta a ustedes, es probable, y lo vamos a saber ya en los próximos días, ¿no? Así que no hay tampoco, es parte de las cosas que hay que informarse. En los próximos días se va a saber, es que probablemente se busque la manera de eliminar el subsidio para los vehículos a partir de un cierto cilindraje, ¿no? Es decir, a ver, la gente que tiene, por decir cualquier cosa, un vehículo de más de 2.000 y pico centímetros cúbicos, es una persona que tiene una buena situación económica, no tenemos por qué estarle dando el subsidio, ¿sí? Y entonces lo vamos a eliminar. ¿Cómo? A través de, no sé, tecnología, pero me parece que el mundo moderno hacer una base de datos no ha de ser muy difícil. Sí, y tú vas a la gasolinera y ese rato ven tu placa y dicen, su auto corresponde a tal automáticamente y usted no tiene subsidio. O sea, no me parece que sea tan difícil. No soy tecnólogo, pero por sentido común, ¿no? Entonces creo que esa es la otra cosa que se va. ¿Cómo? No creo, yo creo que se está pensando más en el tema directo de la gasolina. Sí, directo al producto, exacto. Esa es la forma de focalizar. Porque, digamos, la focalización ideal, digamos así, es de decir, yo elimino para todos el subsidio, pero solo mantengo para alguno que otro. Por ejemplo, al transporte público, alguna cosa. No, esa no va a ser la filosofía. La filosofía va a ser, yo mantengo para todos y elimino para algunos, que no es lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son esos unos? Como les digo, los sectores productivos, cierto tipo de vehículos, tal vez a los, no sé si hay o no hay, pero para las unidades de transporte público ponerles un cupo, porque evidentemente si no hay cupo se vuelve es un negocio, es un gran negocio, pues, ¿no? Obviamente yo cargo mi diésel barato y luego lo revendo y ya está. Entonces ponerles un cupo para limitar, yo creo que va a ir por ahí la cosa. Y luego los indígenas van a decir, pero también tienen que darnos algo a las comunidades indígenas. Entonces van a decir, vea, para las comunidades indígenas vamos a poner un subsidio adicional, especial, en el diésel, ¿no? Que no va a tener un gran efecto en el conjunto de la economía, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir por ese camino que es, como digo, mantener para todos y eliminar para algunos. Porque obviamente a la CONAIE no le conviene que mañana se diga vamos a eliminar para todos, ¿no? Y entonces ¿de qué sirvió todo lo que hicieron? No, eso no puede ser. No pueden quedar mal, entre comillas, digamos, ¿no? Yo creo que estamos yendo por ahí en la negociación. ¿Y eso le ves que salga muy rápido ya? Yo creo que lo van a tener que anunciar rápidamente porque el gobierno siente, creo que yo equivocadamente, pero creo que el gobierno siente una presión de que, y la CONAIE le dice eso al gobierno, vea, si en un mes que nos falta no llegamos a acuerdos, yo ese día voy a la calle.
que no creo que vaya a suceder, porque tampoco las coreanos son tontos, saben muy bien que la gente tampoco está contenta con que ellos estén saliendo a la calle así cuando se les ocurre. Entonces yo no creo que vayan a salir. O sea, no creo que vayan a salir ya. Si ustedes me dicen, en los próximos 12 meses, ¿hay un riesgo de que haya un nuevo paro? Les digo, sí hay un alto riesgo, por supuesto. Pero ahorita, no. Pero, bueno, tampoco sabemos qué piensa el señor Issa, ¿no? Pero yo creo que razonablemente hay que pensar. Pero sí hay una probabilidad que en los próximos 12, 15 meses vuelva a haber otra vez un levantamiento. Porque no nos olvidemos que este no es un tema puntual de esto o aquello, es un tema político de que hay grupos en el Ecuador que quieren que le vaya mal al gobierno de Lasso, aunque le vaya mal al Ecuador, al gobierno de Lasso, para que en las próximas elecciones la gente diga, no, pues este gobierno le fue mal, yo voto por otros. No. La estrategia es muy sencilla, es eso. O sea, yo en las próximas elecciones salgo y digo, vean, le fue pésimo a Lasso, vote por mí. No. Entonces, aunque sea malo para el país, esa es la estrategia de ellos. Entonces, te digo, la probabilidad me parece a mí en estos próximos meses poco, pero de aquí al año próximo sí hay una alta probabilidad de que vuelva algún rato esto porque el enfoque es otro. Y entonces el gobierno, para evitar eso, está tratando de cuanto antes, por ejemplo, ahora se supone que ya llegaron a un acuerdo en el tema petrolero y minero para limitar o frenar el avance petrolero y minero en el Ecuador, lo cual es una tontería, ya voy a comentar, pero es el temor del gobierno de que haya otra vez cosas en las calles, ¿no? Entonces dicen, tenemos que ir cediendo. Y esto es como todo en la vida, cuando tú vas cediendo luego te exigen más cosas. No es que se acaba, no es que dicen, ya cedieron. No. Dicen, bueno, como ceden, vamos a pedir la siguiente. O sea, es un problema, la verdad. Y si nosotros, es fácil criticar desde afuera, ¿no? Si cualquiera de nosotros estuviera en el gobierno, también estaría haciéndose la pregunta, ¿y qué hago? ¿Cómo actúo? Es complicado, es complicado. Es complicado, ¿no? La vida política es complicada, la verdad. Es más complicada que la vida empresarial. De verdad. Sí, los parámetros que juegan son de una naturaleza extraña. Pero bueno, entonces es un tema importante. Perdón. Los subsidios, de acuerdo a tu cuadro, prácticamente en base a más sería el doble del 21. Más, porque el año pasado fue 11. Este año va a ser 300 mensual, va a ser 3 veces. A no ser que caiga mucho el precio del petróleo, que no va a suceder. No. Dale. Pero ¿cuál es el efecto neto? Y siempre nos hacemos esta pregunta. Ya voy a comentar. Porque si subieron los precios del combustible, no se entendería mucho, ¿no? Es que sube el precio porque... No, pero a nivel internacional subió mucho más el precio del combustible, entonces, claro, por eso es más, claro. Bueno, y aquí están algo de lo que les decía, por ejemplo, el sector camaronero tiene 200 millones, no, el sector pesquero 150 millones, el sector atunero 100 millones, eso son las cosas que yo creo que se van a eliminar. Y luego aquí tienen ustedes el llamado automotriz, que son 3.000 millones, que es la parte más importante, ¿no? Los vehículos, diésel y gasolina, básicamente, ¿no? En realidad ven ustedes que la cifra aquí es mayor. Esto creo que son los taxis y algunas de esas cosas. Sí, es un pequeño monto. Pero este es el de importante. Y ven ustedes que el monto es mayor que el que yo mencioné, porque acá ustedes vieron que decía los combustibles importados, pero en realidad en los combustibles producidos en el Ecuador también hay un subsidio, pues. Porque tú los produces con petróleo que te cuesta tanto. ¿Cuánto te cuesta el petróleo? El precio internacional. Eso es lo que te cuesta el petróleo, ¿no? Y luego vendes barato, entonces hay un subsidio a los combustibles producidos en el Ecuador también. Lo que pasa es que eso no lo calculamos, porque Petroecuador, el petro comercial, le compra a Petro Industrial, no le compra al precio internacional, sino al precio que sea. Creo que ni siquiera registran a qué precio, solo le da nomás. Como es lo mismo, solo le da, no es un precio interno, digamos, que le da. O sea, no hay precio interno, solo le da. Y entonces no hay subsidio, no, pero sí hay, pues, porque sí, no sé ni siquiera si le da el costo, la verdad. No. Entonces no tenemos calculado eso. El tema es que deberías calcularlo al costo de vender el petróleo afuera, ¿no? Bien, entonces es un tema bien importante, como les decía. ¿Qué cosas pueden pasar en el entorno político? Nuevos paros, ya les comenté. Nuevo intento de muerte cruzada. Sí puede darse. Supuestamente, y estas son las interpretaciones de la vida política, ¿no? Los políticos interpretan como quieren. La Constitución dice que tú solo puedes aplicar la muerte cruzada una vez. ¿Ok?
Entonces uno dice, ya la Asamblea ya aplicó la muerte cruzada hace 3 meses y no le fue. Entonces yo dice, pero si yo no la apliqué. ¿Quién está diciendo que apliqué? Yo no apliqué, lo único es que me reuní, voté y no salió. ¿Dónde está la aplicación de eso? Aquí lo que dice la Constitución es que solo puedes hacerlo de verdad, una vez. O sea, no puedes cada 6 meses andar al nuevo presidente aplicándolo otra vez. No, la puedes aplicar una vez. La verdad tiene su lógica. No, porque no se aplicó, pues solo se intentó. Entonces, cualquier rato, ya le digo, los enemigos del gobierno pueden volver al tema de la muerte cruzada, ¿no? No creo que lo hagan porque a ellos tampoco les conviene porque tienen temor de perder en las elecciones. Pero el que lo podría hacer es el gobierno, pero el gobierno no lo va a hacer. Porque, y con razón, el gobierno tiene un enorme temor de que, ok, hay nuevas elecciones y que Lazo va a ganar las nuevas elecciones. Entonces, ¿para qué me lanzo? No, para perder. Entonces, no creo que lo haga, pero sí hay la posibilidad de que la Asamblea lo haga, ¿no? Entonces, hay que seguir un poco la pista de ese tema. Consulta popular va a haber. El gobierno está decidido, hay una consulta popular, tiene que mandar las preguntas en los próximos días, incluso dentro del gobierno todavía no saben qué preguntas van a hacer, pero tienen que mandarlas próximamente. ¿Por qué? Porque esto tiene que entrar en las elecciones seccionales del mes de febrero. Entonces esto tiene que estar liquidado hasta octubre, entonces hay que mandarle primero a la Corte Constitucional, ellos tienen que leer si me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Y aprobar, y eso tiene que estar listo hasta el mes de octubre, entonces ya cualquier rato tienen que mandar las preguntas, ¿no? Hay algunas preguntas que tienen que ver con el tema seguridad. Por ejemplo, se va a preguntar a la gente si usted está, en principio, si usted está de acuerdo con la extradición a los Estados Unidos, que es un tema bien importante, porque los narcos y otros, si algo le tienen temor, es a la extradición a los Estados Unidos, ¿no? En Colombia también fue una batalla tenaz para oponerse a la extradición, y ahora el presidente Petro dice que él va a eliminar la extradición. Es una locura, porque si hay un instrumento fuerte es ese. O sea, la gente le teme a los Estados Unidos, ¿no? Le teme que te encierren allá y te ponen 80 años de cárcel y sales a los 60, o ya no sales, más bien dicho, ¿no? Entonces es un tema que temen muchísimo, ¿no? Pero, ojo, si en el Ecuador se plantea la extradición que debería plantearse, hay que estar conscientes que eso va a aumentar la violencia en el Ecuador. Porque obviamente, ¿cuál es la única presión que pueden hacer ellos para evitar que se haga? Es generar más violencia, como para decir, no, aquí estamos en el caos, estamos relajo. Entonces sí hay que hacerlo, pero es un tema peligroso, ¿no? Pero hay que hacerlo, o sea, no quiere decir que porque sea peligroso no hay que hacerlo, ¿no? Y quizás haya algo, ya voy a hablar del tema sobre el mercado laboral, tal vez haya alguna pregunta, algo sobre petróleo y minería que ya voy a mencionar, en fin, pero que va a haber una consulta popular, va a haber, ¿sí? Junto con las elecciones del año próximo. ¿Puede el gobierno recuperar algo de apoyo? El gobierno sigue con el tema de la ley de inversiones, con la ley laboral, con la venta del Banco del Pacífico, que es un tema bien importante. La verdad es que el gobierno cada vez tiene menos espacio, ¿no? Una de las cosas que a mí me parecen una señal muy positiva sería la venta del Banco del Pacífico. Primero porque económicamente tiene sentido venderlo, en términos de competencia en el sistema financiero tiene sentido, pero uno ya empieza a ver las voces que le dicen por detrás al gobierno, si usted hace eso, ahí tengo un buen pretexto para caerle. No, porque usted está vendiendo un activo del Estado y no sé qué. Entonces el gobierno dice, tampoco puedo dar pretextos para que me caigan. Sí, pero si no das pretextos para que me caigan, entonces no haces nada. Entonces eso es un tema bien complicado, la verdad. Una pregunta, Pablo. En los últimos días hemos escuchado que la ejecución presupuestaria del gobierno está muy baja, no sé si sea así o no, pero sí que lo he escuchado en las noticias. ¿Por qué crees que la ejecución presupuestaria está por ineficiencia? Estamos hablando de un gobierno. Es un tema de ineficiencia, no es un tema que alguien dijo, verá, yo no quiero que haya insumos en los hospitales. Nadie dijo eso. Pero la desorganización interna hace que no lo haces. No. Entonces yo digo, es un tema más de ineficiencia que de decisión real. Eso nos trae a nosotros como industria automotriz, no sé si a otras también, pero a nosotros sí nos afecta. Sí, no, claro, por supuesto. Pero yo te diría que la decisión del gobierno sí es acelerar el tema. O sea, sí hay una decisión.
Sí, claro, le puede dar apoyo. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Entonces yo sí creo que este tema se va, más de que siempre se mueve más bien hacia final de año, ¿no? Siempre sucede eso. Entonces, como ya nos estamos acercando a final de año, de hecho, Sacar el presupuesto, hay que utilizarlo. hay que utilizarlo, porque si no utilizas ya te quitan el año siguiente. Así utilices mal, pero hay que utilizar. No, así que, ve, yo creo que Pablo Arosemena está muy claro de que tiene que mover el dinero. Eso sí, tu pregunta es muy claro, sí. ¿Ok? Elecciones seccionales. Aquí están un poco los candidatos que hay. Vean ustedes la cantidad de candidatos que hay en Quito, de todas las tendencias. Le puse a Yunda tachado porque todavía no sabemos si puede ser candidato o no. Va a haber cualquier cantidad de candidatos, ¿no? Si es que Yunda participa, Yunda gana. Yunda gana. Pero con el 20%. Claro, con el 25, lo que sea, pero gana. Claro, entre tanto candidato es difícil que saques mucho más. Y en Guayaquil, por si acaso, pues ahí hay dos candidatos, que es la alcaldesa y Jamie Jairala. Por ahora, Jamie tiene una ventaja sobre la alcaldesa, pero yo me imagino que sí es posible que ella sea reelecta. No sé si a uno le gusta o no le gusta esa idea, pero independientemente de eso, allá hay dos candidatos, ¿no? Bueno, y por último, les recuerdo este gráfico que ustedes habrán visto en muchas partes, es que se decía en América Latina vamos a tener una cantidad de países en el entorno del socialismo, la izquierda, el socialismo del siglo XXI. Esto lo he dejado tal como estaba hace 2 años para no cambiar. O sea, me gusta presentar las cosas como son. Y bueno, se decía, en cambio, el Ecuador va a ser con Paraguay y Uruguay los únicos países un poco de una tendencia diferente. Bueno, hay que poner al Ecuador un punto de interrogación porque no, sí estamos perdiendo un poco ese llamativo en la región, porque la gente empieza a decir, sí, el Ecuador es diferente, pero tiene una cantidad de líos. ¿Por qué lo pusiste en rojo así? ¿Cómo? Por Lula, ¿no? Esto es en el caso en que Lula, y por eso digo, este es el gráfico que alguien publicó hace 1 año y medio, o sea, no le he cambiado, no ando ahí cambiando los gráficos para actualizar, sino para ver qué es lo que la gente en un momento dado pensaba, digamos, ¿no? Pero yo creo que Lula sí puede ganar, por supuesto. Sí, por eso. Entonces, yo creo que esa ventaja que podía tener el Ecuador se ha perdido un poco, pero no se ha perdido completamente. El Ecuador sigue siendo atractivo, hay gente que está viniendo, que da vueltas, que está viendo, ¿no? Y entonces esa tendencia que ha habido en los 10, 15 últimos años a integrarnos más, sobre todo a las multinacionales latinas, creo que eso va a continuar. Ellos van a seguir buscando oportunidades en toda América, incluyendo el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, el caso del Banco del Pacífico, se supone que los dos más opcionados, digamos así en teoría, son bancos peruanos, que es el BCP y el Interbank, que son los dos grandes bancos del Perú. Parecería que ellos son los que tienen más interés y más posibilidades, por una razón muy sencilla también. Los bancos vienen a los lugares donde tienen empresas de sus países, no van a un país donde no hay nada, no, aquí dicen ya, han venido estos últimos años empresas peruanas, van a seguir viniendo, entonces vale la pena estar también presentes, ¿no? Entonces, probablemente, si se termina haciendo lo del Banco del Pacífico, que esté en marcha, y en teoría sigue en marcha, pues serían los bancos peruanos que vendrían, ¿no? Bueno, vamos viendo algunas cosas del Ecuador que creo que son importantes de tener presente. Y uno dice, a ver, ¿y la gente en su vida diaria qué elementos toma en cuenta? Bueno, un elemento muy importante es obviamente el empleo. Ven ustedes aquí en zonas urbanas, la población económicamente activa somos 5.700.000 y el empleo pleno es 2.300.000, es decir, un poquito más del 40%. Es decir, el mercado laboral sigue siendo un mercado malo. No. ¿Qué es el empleo adecuado? No es nada del otro mundo. 40 horas y salario básico, nada más. No es nada espectacular tampoco, ¿no? Pero no, es apenas 40% de la gente que tiene eso. Entonces es un gran problema. ¿Sí? Ven ustedes aquí el ingreso laboral promedio, ¿no? Que está alrededor de los $370, $240, en promedio 320. El número de horas, vean ustedes, estamos alrededor de 30 horas para las mujeres, 36 horas para los hombres. Un momento dado estuvimos en 40 horas, 41 horas. O sea, estamos rezagados en relación a lo que podríamos estar, ¿no? El tema de la pobreza, ven ustedes que ha mejorado, estuvo en el 32%, la última medición a mitad de año,
fue el 25% y el 10%, o sea, ha bajado, pero obviamente quiere decir que todavía hay muchísima gente en esa situación, entonces es un tema complicado que hay que tener en mente, ¿no? Todos al final somos responsables de eso, ¿no? Y el otro tema que quería mencionar es el tema de la inflación en el Ecuador. Ven ustedes que la inflación anual hace un año estaba en 0,9%, ahora en agosto estuvo en 3,8%, es decir, comparado agosto con agosto del año pasado, la anual, ¿no? Y ustedes ven que en esa época la mayor parte de precios estaban en negativo, ahora la mayor parte de precios están en positivo, es el aumento de la inflación, pero el Ecuador está por debajo de las tasas mundiales. La mayor parte de economías del mundo están entre el 5 y el 10%, el Ecuador está por debajo del 4%. Vamos a hablar un poquito más de eso. Sí. ¿Y cuál es tu explicación a eso? En gran medida tiene que ver con la dolarización. Porque ponte el caso colombiano. Se devalúa el peso colombiano, que ya vamos a hablar, y eso tiene un impacto en los precios. Aquí más bien tenemos una moneda que se ha fortalecido, no que se ha devaluado, sino el dólar se ha fortalecido. Entonces eso ayuda a tener una inflación más moderada. Pero en Estados Unidos también hay inflación. Sí, claro, pero nosotros traemos productos no solo de Estados Unidos, sino de todas partes, ¿no? Entonces, nosotros importamos productos más baratos, como decíamos la China, importamos productos más baratos y eso ayuda a mantener la inflación en el Ecuador, ¿no? Entonces, básicamente es un tema que tiene que ver con la... Solo para que ustedes tengan una idea, ¿cuáles son los productos que más han subido en los últimos meses? En mayo, el aceite subió 14%, la leche 5%, el pan 2%, la cebolla 5%. Bueno, a mí no me gusta la cebolla, entonces me da igual. La zanahoria 14%, etcétera. Luego en junio ven ustedes la leche 6%, el aceite 7%, la zanahoria, bueno, 30%. Esto fue obviamente por y ahora en agosto, lo que más ha subido es algo que me afecta muchísimo a mí, el shampoo, me afecta mucho, sí. Sí, exacto, etcétera, etcétera, ¿no? El acondicionador para el cabello, sí, 7%. Pero uno tiene la impresión de que en el Supermaxi es mucho más que esos porcentajes los incrementos, ¿no? Lo que pasa es que, mira, siempre hay bueno, primero que los alimentos en general han subido más que el promedio. Tú ves aquí 13, 15, 16, o sea, es bastante, acá 30, o sea, son subidas bien importantes de productos específicos. Pero no te olvides que la canasta son 400 productos, ¿no? Entonces yo te digo así simplemente al ojo. ¿El taxi ha subido? No. ¿El transporte ha subido? No. ¿La electricidad ha subido? No. Entonces son 400 productos de la canasta, ¿no? Y uno tiene en la cabeza 10, 20 productos que son los que uno compra así a diario, ¿no? Y además uno se acuerda más de las cosas que suben que las que no suben, ¿no? No, de verdad es un problema, ¿no? No, yo tengo confianza en el INEC de que hace su trabajo bien hecho, ¿no? Entonces hay un tema de inflación en el Ecuador, como les digo, de desempleo, de horas de trabajo. Y entonces aquí viene la pregunta que yo creo que es la más importante en el Ecuador, que es este cuadrito del Fondo Monetario, pero no importa de quién sea, es que ellos dicen, ve, el Ecuador si hace cambios puede crecer al 4%. Si no hace cambios, va a crecer al 1,5%, 2%, ¿no? Y entonces esto es muy importante. Yo diría que es la cosa que más tenemos que echarle un ojo en el Ecuador, es que si nosotros crecemos alrededor de esto, no vamos a resolver ningún problema, ¿no? Ningún problema, ni económico, ni social, ni político, ningún problema. Y en consecuencia las elecciones, seamos francos, en 2 años y medio van a ser catastróficas, ¿no? Es decir, ahí vendrá un Castillo o lo que sea, ¿no? Si es que logramos crecer más bien hacia acá, podemos presentar una mejor cara de que los problemas se han ido resolviendo. Entonces, un gran desafío del Ecuador es tratar de crecer acá. No es fácil en el entorno mundial, pero esa es un poco la métrica, ¿no? Si estamos más bien acá, preocupémonos. Si estamos más bien hacia acá, no nos preocupemos. Yo le diría eso en términos así un poco bruscos, digamos, ¿no? Entonces, vayamos viendo qué otras cosas hay. Bueno, aquí está el tema que hablábamos del dólar. El dólar se ha fortalecido en todas partes. Con el euro anteayer ya estaba un poquito debajo de 0,99. Con el peso colombiano estaba en 4.500, el yuan chino estaba en 6.95. No puse el yen, la verdad, pensé que el yuan les importaba más que el yen. Pero el yen ha pasado lo mismo, se ha devaluado frente al... ¿Y cuál es la razón sencilla? Es que como los Estados Unidos está subiendo de manera agresiva la tasa de interés, entonces obviamente los inversionistas internacionales dicen, si yo veo que en los Estados Unidos me van a pagar 1, 2, 3, 4% más que antes, obviamente el dólar se vuelve más atractivo que las demás monedas. Peor, como les decía, si en la China están bajando los intereses, no subiendo, ¿no? En Europa están ahí. En el Japón están también ahí, o sea, en Europa y en el Japón los bancos centrales están ahí que no mueven mucho las cosas. En la China están bajando, los Estados Unidos están subiendo. Resultado, el dólar se fortalece, ¿no? ¿Cuál es la otra razón? Que obviamente en un mundo de incertidumbre,
¿hacia qué moneda va uno en un mundo incierto? Al dólar. No, y no solo moneda, sino a qué activo líquido vas. Al dólar. No. Entonces el dólar se va a mantener fuerte mientras no cambien las tendencias en los países. No. ¿Qué tendencia podría cambiar? Yo creo que en la China no va a cambiar, entonces yo creo que el yuan se va a mantener débil. Creo que en el Japón no va a cambiar, en consecuencia el yen se va a mantener débil. El único caso que sí podría suceder es que en Europa en los próximos meses empiecen a subir las tasas de interés. Los alemanes presionan muchísimo eso al Banco Central Europeo. Le dicen, vea, ¿cuándo va a subir las tasas de interés? ¿No? Para los alemanes es fundamental. Pero tienen los demás países que le dicen, no, todavía esperemos. Bueno, pero algún rato en Europa también van a subir los intereses más fuertemente para frenar la inflación y en ese momento, frente al euro, podría cambiar un poco la tendencia. ¿Okay? Entonces yo no creo que ni frente al yuan ni frente al yen cambie la tendencia. Podría cambiar frente al yen, frente al euro, si es que el Banco Central se lanza a subir las tasas. Ese es un tema que hay que seguirle la pista. No. Los bancos centrales suben o no suben las tasas de interés fuera de Estados Unidos porque van a seguir subiendo, sino los demás, sobre todo el de Europa. No, ¿qué va a pasar ahí? No, pero yo diría que razonablemente los Estados Unidos, al menos de aquí hasta el año próximo, se va a mantener más firme, digamos, que los demás. ¿Tienes algo de información del real brasileño? No. Francamente no. No. Pero puedo mandar algo si quieren, ¿no? Puedo chequear y mandarles algunas ideas sobre el tema. Entonces, me hace acuerdo, Freddy. ¿No se acuerdo del tema del real brasilero? Realmente no pensé en el tema. Bien, el otro tema muy importante es el petróleo. Sí, el petróleo. Ven ustedes que anteayer estaba en $87. Quiere decir que el ecuatoriano está en 82, 83. Solo para que tengan una idea, el año pasado el promedio fue 62. Este año razonablemente el promedio va a estar por encima de 90. Si tenemos 50% más. Entonces ahí viene la pregunta que se hacía antes. Si fuera solo por el tema petróleo, nosotros estaríamos recibiendo alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares adicionales por el petróleo. Pero, ¿cómo? No importa, no importa. En el Ecuador no vivimos al ritmo del presupuesto, en el Ecuador gastamos lo que hay. ¿De verdad? Sí, sí, sí. No es como en Chile, por ejemplo, donde tiene un sistema donde se pone en el presupuesto y ese dinero va a un fondo de ahorro y una serie de cosas. No, el Ecuador no es así. En el Ecuador, si hay más plata, se gasta más, si hay menos plata, se gasta menos. No. Sí, sí, así es. Entonces tendríamos, si fuera por el tema petrolero, tendríamos alrededor de unos 4 o 5 mil millones de dólares adicionales. Pero dijimos que en el subsidio a los combustibles se nos van a ir adicional al año pasado unos 2.500 millones. Es decir, de los 4.000 o 5.000 millones que recibiríamos adicionales por el petróleo, se nos van 2.500 millones en el subsidio. O sea, nos quedan 2.000 millones. No, pero por favor. ¿Por qué el gobierno se fijó un objetivo de llegar a 1 millón de barriles diarios, ¿no es cierto? Ahí está. Pero, o sea, ¿dónde está esa efectividad de... ¿Hay una ley que está de por medio que no lo puede hacer? ¿O los inversionistas no quieren venir? ¿O qué? Francamente, es la misma respuesta que te di antes. Ineficiencia. El gobierno, por una razón que no entiendo, se pasó un año teniendo un gerente de Petroecuador y un ministro de Energía que ambos pensaban diferente. Entonces, cuando los inversionistas le visitaban al uno, les decía una cosa y cuando le visitaban al otro, les decía otra cosa. Y entonces no se sabía qué hacer. Esa es la realidad. Después cambiaron el de Petroecuador, tuvo sus pequeños problemas. Sí. Tuvo sus pequeños problemitas. Sí. Las esposas también causan problemas, ¿no? También sucede. Son maravillosas, pero también causan problemas. Se supone que hay un mejor equipo, pero vea, yo nunca he puesto el millón porque el millón era un absurdo. Yo decía tal vez 700 a 750 mil, que es 50% más, que está bien. Francamente, si en este gobierno llegamos al 550, por aquí, si llegamos a volver a esto o algo así, ya es lo mejor que podemos esperar, lo mejor. No se puede esperar más. Y peor en estos acuerdos que se van a anunciar en los próximos días, donde hay un limitante al tema minero y petrolero, ¿no? Entonces, en definitiva, es ineficiencia. Sí, dale.
No, no, por favor. No, ayer tuvimos Pedir a los sándwiches nomás. no, tuvimos ayer una reunión con uno de nuestros concesionarios que está en la provincia de Loja. Pequeñito, pues, y me dice todo lo bueno que está pasando en San León Chinchín. Y me enseñó y nos dio el dato del pueblo que está ahí, que se llama el Pangui. ¿Has escuchado el Pangui? Sí. El Pangui es un pueblo, Conozco. un pueblo mísero hasta hace 5 años. Sí, conozco. Que ahora está ya con unos centros comerciales Ahí son los de grandes inversión. Ve. De inversión. Sí, pues. Entonces, ¿dónde está la lógica de la gente? Ve, aquí está el tema de la minería. Ve, aquí está el tema de la minería. Aquí están las principales exportaciones del Ecuador, ¿no? Las que están alrededor de 1.000 millones de dólares, que ven ustedes son 8 que hay que tener en mente, ¿no? Petróleo, camarón, banano, productos mineros, enlatados de pescado, cacao, elaboradas flores, más turismo, digamos. Hay 8 productos que te generan 1.000 o más cada uno. ¿Qué ha pasado? Está clarísimo. El camarón ha subido de 4 a 5 el año pasado, pero ven ustedes este año, siempre me equivoco de lado, ven ustedes este año, el camarón en enero, junio, ¿sí?, está en 3.700. O sea, si se mantuviera, estaría en 7.000. No, ya voy a comentar del tema. Pero ven ustedes que el tema minero, y ese era mi punto, el tema minero que estaba en 300, ahora está en 2.000. Ahí está el tema que tú mencionas. ¿Y dónde son los 2 proyectos que hay? En Zamora. El uno es de Ecuacorriente, el de la empresa china, y el otro es Fruta del Norte, que es de Lundin. Ahí están los 2 proyectos. Y esto va a seguir creciendo porque los 2 proyectos, digamos, van desarrollándose, ¿no? Y con eso va creciendo. Sí. El narcotráfico. Ya voy a eso. Hay una lámina sobre eso. Sí. Entonces, ¿por qué le pongo aquí empujar la minería? Porque mira, si es que empujáramos la minería, estaría por aquí. No estaría en 2.000, estaría entre 5 y 6.000 millones. No. Ahora, nuevamente, aparentemente el acuerdo del gobierno con la CONAIE es que por ahora no se van a dar nuevas concesiones mineras. Ahora, ¿y no será bueno que se den las concesiones mineras y que se haga el gobierno el loco con los mineros ilegales? Porque también nos explicaba esto el señor. En el camino al Pangui tienes el río X, que no sé cuál sea, que tienes cada 3 kilómetros las retroexcavadoras. Y es el lugar donde más raptors hay en el Ecuador. No, es que realmente la minería ilegal es todas las mafias que están ahí alrededor. Entonces es un tema bien peligroso. O sea, sí da trabajo a la gente, ya voy a mencionar el tema y todo eso, pero es un tema peligrosísimo. Entonces, pero podríamos impulsar la mina. Mira, hay el proyecto acá en Imbabura, no es en Zamora, sí en Imbabura, el proyecto este de Sol Gold. Es un proyecto enorme, uno de los más grandes del continente. Es un gran proyecto. Ellos están avanzando, ya hicieron los estudios de prefactibilidad que presentaron hace un par de meses. El año próximo van a hacer el estudio de factibilidad. O sea, ellos podrían arrancar entre el 2023 y 2024, pero hay que permitirles. No. Entonces yo creo que el Ecuador, si logramos ponernos de acuerdo y decir, vea, no vamos a hacer 20 proyectos, vamos a hacer 5. Ya, ok. Ya. Usted dice que esto afecta, ya, ok, ya. Entonces hagamos 5 proyectos. Tenemos 2, hagamos 5. Ya sería muy bueno para poder subir el impacto económico de eso. Pero si tú me dices ahora, el asunto está medio bloqueado. Bueno, el tema es un tema bien importante que hay que seguirle la pista, porque el camarón está tan disparado, ¿no?, que sí hay que seguirle la pista, porque eso no va a seguir. O sea, los precios están disparadísimos, todo eso, igual que vimos precios de otros productos, van a acabar cayendo. Entonces, yo creo que va a seguir siendo una actividad muy importante, pero no es lo mismo vender 6.000 que vender 4.000, son 2.000 millones menos. Entonces, es un tema que hay que seguir la pista, qué tanto el sector, sobre todo el sector camaronero, sigue creciendo o no sigue creciendo. No. Igual que el petróleo, el otro tema que hay que ver es el precio del petróleo. Yo decía aquí, ¿no?, y me salté, que yo creo que el precio del petróleo va a estar fluctuando entre 80 y 130. Ahora estamos más cerca de 80, antes estábamos más cerca de 130. No me sorprendería que en 2 o 3 meses, por 1.000 razones, el petróleo vuelva a 110. ¿No?
Entonces yo creo que no debemos asustarnos en exceso cuando está bajando, ni emocionarnos en exceso cuando está subiendo, porque va a estar ahí, que es un buen nivel para el Ecuador, porque ya les digo, es 50% más que el promedio del año pasado. Ahora, hay que seguirle la pista, porque si el petróleo cayera a 70, a 60, a 50, que no creo que vaya a suceder, sí es una situación bien complicada para el Ecuador, porque perdemos 2, 3 mil millones de dólares fácilmente, ¿no? Entonces, es un tema bien importante. Bien. Ya voy a este tema. Otro tema positivo y que sigue la tendencia es las remesas, ¿no? Ven ustedes que las remesas eran 2.800, subieron a 3.000, 3.200, 3.300, 4.300, ¿no? Y una de las razones es que en toda América Latina, aparentemente, cuando el gobierno americano le daba cheques a la gente allá, agarraban el cheque y le mandaban a su pariente acá. Por eso han subido tanto. Y es en toda América Latina, no solo es el caso del ecuatoriano, ¿no? No tengo ni un pariente. No se llegaron nada. Mal, pues mal. Estás haciendo malas inversiones. Y esto continúa, por lo menos hasta el mes de junio las remesas siguen en un nivel alto. Y es una de las buenas noticias que poco hablamos, pero es una de las buenas noticias que hay en el Ecuador. Y luego hay este famoso tema de la narcoeconomía, que solo le he puesto en 3 palabras, porque no soy conocedor de la narcoeconomía. Lo que sí es que mueve probablemente entre 5 y 6% del PIB, es decir, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Es decir, desde el punto de vista económico, olvidémonos del resto, es un aporte importantísimo. Es como otro sector camaronero entero. Es importantísimo. Pero obviamente sabemos todo lo que hay detrás y todo lo negativo que genera. Pero si miramos así en términos de plata, es un aporte de plata bien importante a la economía. O sea, habría que ponerle en el otro gráfico después de los camarones, pero no se vería muy bien. Entonces prefiero dejarle en un cuadro siguiente, ¿no? Una persona que tenemos una relación importante de negocios nos decía que la economía puede llegar a mover hasta el 30% de la economía. No. Está metido el 30% de la economía. Puede estar metido en el 30% de la economía, pero mueve 5 o 6 puntos del PIB. No, sino ahorita el 20% de lo que está, de la liquidez que hay en el mercado, es el 20% viene de la narcoeconomía. No se ha visto eso en ningún país, ni siquiera en la Colombia de las épocas más duras. No, pero te digo, no. No, sí. No, sí, pero te digo, no se ha visto porcentajes de esa naturaleza en economía en ninguna, ni en México se habla de esas cifras. No sé, podría ser. Yo no, ya como te digo, no soy especialista en narcoeconomía. Yo sí tenía un buen contacto en México. Yo les llamaba de vez en cuando, pero se llevaron al hombre a Estados Unidos y le quitaron el celular, entonces ya... Sí, entonces la señal ya no funciona con él, sí. No sé, pero bueno, una cifra de 5 o 6% es muchísimo. Es muchísimo. Y probablemente hace, yo te diría, unos 5 años, o un poco más tal vez, era probablemente 2 o 3%. O sea, probablemente sí se ha duplicado en un plazo menor a los 10 años, ¿no? Entre 5 y 10 años. Entonces, eso es un tema bien importante, ¿no? Pero bueno, esto ya sabemos, carcome la sociedad, genera corrupción, la justicia está comprada. O sea, ya sabemos, es un tema muy, muy complicado. Y habrá que ver qué pasa ahora que Petro tiene otro tipo de relación con la narcoeconomía, ¿no? Si eso va a suavizar el problema en el Ecuador o va a aumentar el problema en el Ecuador. Es difícil saber, porque todavía no ha hecho nada, Petro solo ha hablado, entonces es difícil saber, ¿no? Pero lo que pasa en Colombia va a tener una influencia importante en el Ecuador, sin lugar a dudas. Entonces esto es muy importante. Piensen simplemente en términos sencillos, es otro sector camaronero entero en el Ecuador, ¿no? Entonces es muy importante. Una pregunta. Los tratados de libre comercio o los acuerdos que hay con Brasil, Argentina y lo que se queda con México, las piedras de tope son el camarón y el banano. Con el peso que tienen ahí, como que quiera el presidente del Ecuador en el mundo, no sé qué vaina. ¿El gobierno cedería esas posiciones de contar de firmar los acuerdos o definitivamente ves que esos acuerdos se quedan bloqueados?
Sí, yo creo que se van a bloquear. Sí, aquí está el tema este. Me salto a lo que tú dices. Está aquí, ¿no? Esto tenemos los acuerdos comerciales que está negociando el Ecuador. Es el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos no le da prioridad a este tema en el gobierno de Biden y por ende vamos a seguir avanzando poquito a poco, pero no vamos a tener un acuerdo de comercio con los Estados Unidos en estos años, igual que tienen los demás países, digamos. Estamos avanzando con los países asiáticos y luego tenemos el tema de los países de América del Sur, la Alianza del Pacífico, México, etcétera. Y efectivamente en muchos lugares el problema es el banano y el camarón. El gobierno no va a ceder. No va a ceder. Si no cede México, por ejemplo, el Ecuador no va a ceder. ¿Y Brasil tampoco? No. Porque hoy tenés una restricción de salud. No, yo sé, por eso te digo, no creo que se... El Ecuador no va a ceder en esos temas, son demasiado importantes. Y como tú dices, hay mucha influencia, digamos, ¿no? Entonces eso no. Lo que sí va a seguir el gobierno es bajando el ISD lentamente como lo viene haciendo, va a seguir, eso va a seguir, y va a tratar de, si es posible, seguir bajando los aranceles, ¿no? Seguir bajando los aranceles para que el promedio en el Ecuador, que era del 13%, 2% en los países vecinos, al final del gobierno llegue alrededor de un 6%. Ese es un poco el objetivo que tiene el gobierno, haber bajado a la mitad los aranceles, lo cual todavía sería el doble o el triple de lo que tienen los demás, pero, digamos, es un avance, ¿no? ¿En China y Corea se ve? ¿Tú crees que hay avances de los tratados que están hablando? Yo creo que no se va a acabar nada en este gobierno. No se va a llegar a nada. Creo que van a ir avanzando las negociaciones, pero creo que es un tema hasta culturalmente bien difícil, ¿no? Entonces, no, yo creo que el gobierno va a ir avanzando y pasará el periodo y dejará al siguiente a que siga o no siga. Sí. El otro tema que es bien importante es la reforma laboral. Obviamente no va a haber una reforma laboral en el Ecuador, es imposible presentarla a la Asamblea y que la Asamblea apoye, no va a apoyar jamás. Más bien la pregunta es si es que el gobierno puede hacer algunas acciones directas a través del ministerio, ¿no? A través de reglamentos, etcétera, que sí podría hacerlo. Pero nuevamente, si tú me preguntas por qué el gobierno no lo hace, que puede hacer algunas cosas a través del ministerio, la respuesta es la misma. Sí, que uno no entiende porque tienen todas cosas hechas, tienen ahí... recuerdo hace poco un amigo mío, abogado, fue incluso a visitarle al ministro de Trabajo y fueron a discutir, ¿verdad? Si pueden hacer cosas a nivel de gobierno, sí se pueden hacer. Por ejemplo, todo este tema de la subcontratación y la tercerización, que es bien limitada en el Ecuador después de la ley anterior, el propio gobierno puede ampliarlo. Podría ampliar por decisión del gobierno. Hay cosas que puede hacer, pero... Entonces, bueno, esta persona fue y le dijo, vea, se puede hacer todo esto. Y entonces el ministro les llamó a sus asesores y les dijo, vean, esto deberíamos hacer. Hagamos el reglamento, las cosas ya para impulsar esto. ¿En cuánto tiempo estarán listos? Entonces los asesores le habían dicho, vea, ministro, esto es bastante trabajoso. Unos 6 meses podría ser. Y entonces esta persona sacó su maleta y le dijo, vea, ya está hecho. Tome. Ya les di haciendo, no me tomó 6 meses, me tomó 15 días y ya tiene listo, tiene todo listo si quieren hacer. Esto fue hace como 3 meses. ¿No? Y le dijeron, vea, para profundizar este tema, sigamos conversando. Nunca más les llamaron. Entonces, es un tema de ineficiencia, o de temor a mover cualquier cosa, puede ser, ¿no? Francamente. Sí. Entonces, creo que no va a pasar mucho. Capaz que hay alguna pregunta en la consulta popular, habría que chequear, podría haber alguna pregunta, ¿no? Alguna pregunta que la gente diga sí. No. Por ejemplo, una de las cosas que el gobierno dice es, deberíamos poder, y esto es muy importante en algunos sectores de la economía, deberíamos poder repartir la semana, las 40 horas, deberíamos poder repartirlas en 6 días en lugar de 5, sin que eso tenga un sobrecosto. No, que sí se puede, pero hay un sobrecosto. Entonces, sin sobrecosto, repartamos en 6 días en vez de 5. Esa podría ser, por ejemplo, una pregunta en la consulta, que es una pregunta sencillita. No, pero esa consulta de lo que te estoy leyendo estoy sintiendo que es una consulta por hacer más que tenga algo fuerte de fondo. A ver, si tú me dices cosas fuertes, no. Pero cosas marginales que pueden ayudar, sí. No. Por ejemplo, esto que te digo de alargar la semana sin sobrecosto, bueno, es una pequeña cosa, pero al final la economía también se mueve en pequeñas cosas que vas ganando costos por aquí, costos por allá, ¿no? O sea, es eso. Pero no va a haber nada espectacular, no va a haber nada.
Salvo el tema de la extradición, no creo que haya nada espectacular. Pero con el tema del peso político que tiene ahorita el gobierno, lo más probable es que perdería todo, seguramente. Por eso mismo es muy posible, porque en el Ecuador la gente no mira las preguntas, sino estoy a favor o en contra del gobierno. Así es, así es. Y por eso mismo, con más razón, el gobierno no va a preguntar cosas de relevancia, porque va a decir, peor todavía, si son de relevancia, con más razón pierdo. Entonces trataré de hacer cosas marginales que de pronto me apoyan, ¿no? De pronto. Podría hacerla entonces la consulta. No le puede dejar más mal parado de lo que ya está. Perder la consulta también. Porque desde el punto de vista del gobierno dice, vea, es la única cosa que si la hago bien, logro eventualmente tener un apoyo. Si pierdo, no creo que voy a estar mucho peor. Si gano, logro ganar algo de apoyo. Yo creo que ese es un poco el pensamiento del gobierno. Intentemos algo. No. Hay mucha gente que piensa que el gobierno debió haberse lanzado hace un año a la muerte cruzada, que eso era el tema fuerte de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que la Alexandra Vera? Por ejemplo, Alexandra apoyaba eso. Entonces, bueno, no hace un año, hace 6 meses. Eso ya pasó, ¿no? Entonces ahora ya no puedes entrar en esa bronca, tienes que hacer cosas más pequeñas. El otro gran tema en la economía ecuatoriana, que es muy importante y no va a pasar nada, ahí sí, es el tema de la seguridad social. Yo solo quiero que aquí vean ustedes cómo va a evolucionar el fondo de pensiones, o sea, el patrimonio del fondo de pensiones, ¿no? Actualmente andamos por aquí, vamos perdiendo esto cada año y ven ustedes cómo va aumentando y prefiero que no vean la cifra, por eso está aquí medio escondida, son un déficit de 130,000 millones de dólares. Es decir, el doble de la deuda que tiene el gobierno es el problema de la seguridad social. No. Entonces la gente viene y dice, bueno, pero para eso el gobierno aporta el 40% para ayudar a cubrir este hueco. Sí, está bien. El único problema es que el 40% tendría que aumentar en esa proporción para cubrir el problema. Entonces, de aquí a unos años va a estar en el 4%, en el 5%, en el 6%, en el 7%, en el 8% del PIB. Es decir, se iría todo el impuesto a la renta y todo el IVA para cubrir este problema. No. Entonces, es un problema complicadísimo. No. Y vea, yo les digo francamente, si ustedes estuvieran en el gobierno, yo les dijera, vean, salgan y digan lo siguiente a la gente. Díganle a la gente, vamos a subir los aportes, usted va a trabajar más años aportando más y va a recibir menos. Salga, o sea, decirle a la gente eso. No, aportas más durante más años y recibes menos. ¿Cómo haces para decir eso a la gente? Entonces, o vas a hacer en la consulta popular a preguntarle eso. ¿Usted estaría de acuerdo con pagar más? No. Es un tema muy importante, pero que por ahora no se va a hacer nada, ¿no? Y el otro tema muy importante del Ecuador es este. Nosotros necesitamos apoyo internacional, ¿no? Necesitamos apoyo externo, necesitamos alrededor de unos 7,000 millones de dólares al año. Una cosa muy importante que sucedió en el año 2020 es que se renegociaron los bonos internacionales que tenía el Ecuador y entonces en lugar de pagar la línea azul, pagamos la línea verde. Entonces ustedes ven que obviamente durante varios años, los próximos 5 años, lo que pagamos es poquísimo, ¿no? Luego obviamente hay que empezar a pagar lo que no pagamos acá, pues o sea, así es la vida, ¿no? Pero digamos tenemos una ventana de unos 3, 4, 5 años en el cual los pagos son bien bajos. Entonces eso es bueno porque quiere decir que no necesitamos plata para eso, ¿no? Aunque sí necesitamos después. Y hemos tenido un buen apoyo internacional. El Fondo Monetario le prestó al Ecuador 6,500 millones, de los cuales todavía quedan unos 600, 700 millones en el año 2022. Otros organismos internacionales nos han apoyado. Y bueno, necesitamos 6,000 millones, como les decía, en el año 2023. Entonces, la pregunta es, ¿el Ecuador va a seguir teniendo apoyo internacional? Y la respuesta es sí, el Ecuador va a seguir teniendo apoyo. Por razones geopolíticas, por razones diversas, el Ecuador va a seguir teniendo apoyo. Es una cosa bien importante, porque si no, uno diría, ¿y esos 6,000 millones de dónde voy a sacar? ¿Quién me va a prestar? No. Ya vimos que en el mercado internacional tendría que hacer emisiones del 18 al 19%, eso no voy a hacer, ¿no? Entonces necesito los organismos internacionales y yo creo que esa es una buena cosa, el Ecuador va a seguir teniendo apoyo, ¿no? Vean ustedes, si el Fondo Monetario le apoya a Argentina, le sigue dando plata todos los meses y esa plata en Argentina desaparece, si se esfuma. Obviamente le van a apoyar al Ecuador. Entonces vayamos viendo
algunas cosas adicionales en el sistema financiero que ustedes habían mencionado. Aquí ven ustedes lo que se mencionaba. En el sistema bancario, los fondos fueron aumentando y los fondos se han estancado. En las cooperativas no. Las cooperativas han seguido creciendo, ¿no? Se han estancado, nada más ni han caído. Bueno, pues se han estancado. Sí, pero mira tú, es así, pero mira tú que el crédito venía creciendo y es obviamente incompatible que tú puedas tener depósitos que se han estancado y créditos que sigan creciendo. Eso no existe. Entonces va a tener que ajustarse y es lo que está sucediendo. Y parte de ajuste en una economía de mercado es vía precios, o sea, vía la tasa de interés. El ajuste de la tasa de interés lo que hace es tratar de atraer más depósitos y que se frene el crédito para tratar de equilibrar. Es lo que estamos viviendo. Es inevitable. En las cooperativas, como pagan más las cooperativas, ustedes ven que la línea sigue siendo creciente. Para los depósitos de los bancos, ¿cuál sería la razón de que se estanquen los pasivos? Porque, digamos, se ha ido frenando de alguna manera la liquidez en la economía, porque acuérdate que hubo la liquidez que no se movió mucho durante la pandemia, luego se movió, las tasas bajaron, una cantidad de cosas, pero llega un momento donde el abastecimiento de la economía, y segundo, que ha pasado al sector cooperativo, vuelvo acá, ¿no? Mira, aquí el crecimiento sigue siendo del 25%, del 27%. Ahora, ¿cuánto influye la falta de ejecución presupuestaria del gobierno central y los gobiernos? Sí influye, pero yo te diría, si aquí crece 25 y aquí no está creciendo, ambos están ligados a la misma economía. Entonces hay factores que no tienen que ver con el entorno de la economía, sino con temas específicos de los dos sectores. Ahora, sí influye ese tema y en los próximos meses ese tema se va a ir corrigiendo, el gobierno le va a echar más dinero a la economía. Veía un artículo que hablaban de unos $3,000 millones que están por ejecutarse. Siempre ha habido eso, siempre cuando en cualquier gobierno tú llegas a junio, julio, agosto, el gobierno siempre está atrasado, ¿no? Pero te digo, en relación a la tendencia que hemos tenido, va a haber más dinero en la economía, ¿no? Pero inevitablemente es esto que mencionaba y en consecuencia esto. Las tasas de interés han subido. Perdóname, esa cifra recoge las tasas de interés de los bancos y de las... Sí, de los bancos y las cooperativas, sí. Han subido las tasas en el Ecuador, es inevitable. Si uno ve ese gráfico de una cosa más estancada y otra cosa que seguía creciendo, te lleva inevitablemente a tasas de interés más altas. Y además, si vemos lo que sucede en el mundo, con más razón. Entonces, o sea, si nosotros pensamos, vamos a tener de aquí al año próximo tasas de interés mucho más bajas en el Ecuador, no vamos a tener. No. Ahora, sí hay buenas noticias, como el hecho que mencionábamos de que el gobierno va a aflojar dinero. Esto también es importante. Mira, el IES tiene previsto, ven ustedes aquí la subida, tiene previsto aumentar en estos últimos 4 meses sus préstamos quirografarios, tiene previsto aumentarlos, y este es un tema bien importante para mover la economía, ¿no? Ahí estamos hablando de que este año vamos a llegar, vean ustedes, este año vamos a llegar a 4,000 y pico de millones. Como no se ha desembolsado en la primera mitad, la mitad, quiere decir que en septiembre, octubre, noviembre, diciembre va a haber probablemente 1.500 millones que se van a desembolsar, ¿no? Entonces, eso también va a ayudar. ¿Ok? Y bueno, siempre vale la pena recordar, y yo creo que eso es la realidad del sistema financiero ecuatoriano, que las cooperativas han crecido muchísimo en los últimos 10 años en relación al sistema bancario. Ven ustedes que la famosa JEP, que es la verde y negra, ¿no? Es mayor que Diners, ¿no? Está aquí, está sexta institución por tamaño en el sistema financiero ecuatoriano, o sea, viene detrás del Internacional, que tiene activos por 4,000 y pico, la JEP tiene 3,000, ¿no? Y muchas de estas, si les vas poniendo ahí adentro, están entre las 20 principales instituciones en el Ecuador, es decir, el Mushuk Runa, ¿dónde anda? Aquí está. Pero ve,
tienes una cantidad de a 500, de a 400, etcétera, ¿no? Uno puede hacerse la pregunta, ¿qué tan buenas son? Y la verdad es que la mayor parte de estas que están acá arriba son relativamente buenas. Sí, hay ciertos controles, o sea, hay gente que piensa que son malísimas, no es cierto. Lo que sí hay muchas que son chiquitas, todavía hay 600 cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, muchísimas chiquititas sí son malas, pero las grandes no son malas, son bastante razonables. ¿Okay? Entonces es un tema bien importante, ¿no? Sí, sus clientes... Perdón, un paréntesis. Justo hablábamos con el Pato de enfocarnos hacia las 4 cooperativas que estás viendo ahorita como primeras para conseguir financiamiento para los clientes. Olvídate que vas a mandar de prioritario el banco del Pichincha las naranjas. Pero miren, el banco del Pichincha es el primero aquí. Sí, no, sí. Dale. Claro, pero no como para que le envíes como prioritario. Ve, en el mundo actual, en el Ecuador actual, las cooperativas son importantísimas para los clientes. Es decir, hoy las cooperativas representan más de 1/3 del sistema financiero y probablemente la mitad del crecimiento del sistema financiero. O sea, en total representan 1/3 o más, pero en crecimiento representan la mitad. Entonces, uno, obviamente, por eso mismo presento esto, porque es obvio que uno tiene que ser dinámico con las cooperativas. Están ahí. Hay que ser dinámico. Mueven, ya te digo, mueven la mitad de lo que ha crecido en los últimos 10 años del sistema financiero en el Ecuador. O sea, si representan 35, 40% del sistema, en promedio uno debería estar trabajando en un 35 a 40% con ellos porque representan esos. Quítale un poco, bueno, debería estar trabajando 30% con ellos. No. Es la realidad. Y más en ciertas zonas del país, ¿no? También hay una diferencia en zonas en el Ecuador que es bien importante, ¿no? Sí, exactamente. Por eso dije hace un rato, no creamos de que son malas. Oh, sí se estigmatiza, no, sí. Todos están aquí, ¿has sacado alguna vez un universo y algún crédito en una cooperativa? Yo. Seguro que me mando una versión. Hazme cosa, Pero ve, yo te digo con todo respeto, tú tienes que decir, yo lo he hecho y lo digo sin vergüenza. Yo sé, pero eso te muestra que tenemos ese sesgo. No, sí tenemos. No, sí tenemos estigma. No, y la verdad, las 4 o 5 primeras son bastante buenas. No, pero por supuesto, absolutamente. Es más, yo les diría a ustedes que más bien a mí la que me genera un poco de cierta manera de preocupación es la JEP, porque me parece excesiva. ¿No sabías que Andalucía es de la curia? ¿Ah, es? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? La curia de ese Dios. Pero la que administra, porque al final es el asociado. Bueno, o sea, sí. Ya les digo, yo honradamente, y no tengo ningún argumento, ni a favor ni en contra, solo digo que a mí la JEP me genera un poco de preocupación, porque uno dice, caramba, ¿será así de calidad haber crecido tanto? ¿No? Ser tanto más grande que los demás, sí me preocupa un poco. Es buenazo. Obviamente que es buenazo. El de Mushrogruna, claro. No, es buenazo. No, es buenazo. No, es buenazo. Y además él hizo lo que es razonable hacer. Él creó la cooperativa y luego hizo la pregunta, ¿qué es lo que yo financio en la cooperativa? Entonces yo financio línea blanca, no sé qué, entonces, celulares, lo que sea. Entonces yo me voy a poner negocio de línea blanca, de celulares, etcétera, ¿no?
que si fuera banco no lo podría hacer, pero como soy cooperativa sí lo puedo hacer. O sea, ¿no? Entonces, hizo algo muy razonable. Bueno, en todo caso, yo creo que hay que trabajar con las cooperativas. El tema muy importante de las reservas internacionales del Ecuador, uno tiende a decir, bueno, la reserva internacional es una plata ahí muerta, etc. Es como si yo te dijera, en tu empresa, la liquidez que tienes, el capital de trabajo que tienes, ¿es dinero muerto? No es dinero muerto, es dinero que te sirve para el negocio, para la circulación, digamos, de la economía, para evitar riesgos, que si mañana tienes un pago importante que no te hacen, bueno, tú tienes el capital para seguir atendiendo. Eso es la reserva, en definitiva. Entonces, pensar que porque ha crecido la reserva es una plata, no es plata estancada, es plata que se mueve con la economía. Hablando un poquito del tema de los bancos y las cooperativas, ¿tienes algún cuadro que muestre un poco el comportamiento del nivel de cartera vencida que tienen? No lo he puesto por una razón muy sencilla. Las cifras que se presentan no son ciertas. Y no solo es en el Ecuador, es en todas partes del mundo, porque alrededor de la pandemia, la crisis y todo eso, lo que en general en todas partes del mundo han dicho, vea, ayudemos a diferir los pagos, a hacer una serie de movimientos que hacen que lo que era cartera vencida se disimula en cartera empujada hacia el futuro, digamos, ¿no? Entonces, todas las cifras no son buenas. Te hablan de 2, 3, 4% de cartera y eso no es cierto. Eso no vale la pena. Bueno, tema inflación, como mencionábamos, el Ecuador está en alrededor del 4%. Podría llegar este año al 4, 4,5%, que sigue siendo la mitad de los demás países. Y el año próximo estaremos razonablemente alrededor del 2, 2,5%. No. Igual que en otras partes, la inflación irá bajando y volveremos a un nivel razonable, ¿no? Pero, insisto, recordemos que la mayor parte de países, incluyendo los de América Latina, están alrededor del 10, 15%. Y no hablo de Argentina, no hablo de Venezuela, hablo del resto de países del mundo y de América Latina, están más cerca del 10% que del 4 o 5%. Es una gran ventaja para el Ecuador. Aquí tenemos más algunos de los países, ¿no? Aquí tenemos el Brasil, 11%, Colombia 10, el Perú está en 9, etc. ¿No? Y lo que les decía, la China está en 2,5 y por eso el gobierno chino dice, yo voy a bajar las tasas de interés porque no me importa el tema inflacionario, ¿no? Y bueno, y uno de los grandes temas del mundo, la verdad, es este tema de que los chinos se han vuelto locos, ¿no? La verdad. Y ahora encierran a su población cada 2 meses deciden un nuevo encierro. No más allá de la decisión que ellos pueden tomar lo que quieran, pero el impacto en la economía china y en la economía mundial es un impacto bien fuerte el impacto, ¿no? La caída última del precio del petróleo, que como les dije ahora está en 87 y estaba en 97, o sea, estaba en $10 más, tiene que ver con los encierros en la China. La gente a nivel del mundial dice, vea, encerramos, claro, porque los chinos encierran por millones además, ¿no? No es que encierras a 100,000 personas, no. Ellos encierran de golpe a 10 millones, a 20 millones de personas. Bueno, eso tiene un impacto en la economía, ¿no? Entonces, es un tema bien importante. Una cosa que hay que estar conscientes, más allá de cada actividad, es que la economía ecuatoriana todavía no vuelve al nivel prepandemia. Aquí tienen ustedes el año 2019, que era antes de la pandemia. Aquí en rojo estaba la pandemia, en verde el año 2021, y nosotros este año, 2022, andamos por aquí. Es decir, todavía estamos por debajo globalmente en la economía. No quiere decir que tal sector o tal otro sector, sino globalmente en la economía no hemos vuelto todavía al nivel prepandemia, ¿no? La tendencia de la que se habla actualmente es de un 2%, quizás con suerte 3%. Ven ustedes aquí las proyecciones que hace el Fondo Monetario, dice el Ecuador 2,9, 2,7. El Banco Mundial es un poco más optimista, la CEPAL habla de 2,6, el Banco Central 2,8. Hay un documento que salió de algunos de los bancos internacionales anteayer. Ellos hablan del 2,4, del 2,5. La verdad es muy poco. Nadie ve el 4. Nadie ve el 4 y probablemente la pregunta en este momento en el mundo que está tan complicado, el 4 no es la pregunta, no es la posible respuesta, quiero decir, pero sí sería
La pregunta es, ¿podemos o no superar el 3%? Yo diría que es lo razonable hoy en el Ecuador. 2% es muy poco, ¿no? Personalmente creo que sí hay una posibilidad de estar en el 3 y pico por ciento. O sea, que no sea algo maravilloso, pero no sea tan malo como todas estas proyecciones que hablan del 2, 2,5, que es muy poco, es muy poco, muy poco. Yo sí creo que podemos, ya vamos a ver un poquito el por qué. Y obviamente aquí están ustedes, ¿no? Aquí están ustedes. Estas son las ventas incluyendo el mes de agosto, ¿no? Y la pregunta, y por eso le puse la flecha acá arriba, ¿podemos mantenernos en la parte alta de la curva o no? No. Y yo, como les digo, que yo creo que la economía sí va a poder crecer por encima del 3%, yo creo que sí se puede mantener, tal vez no los 13,000 o 14,000 de este mes de agosto, pero sí se puede mantener en la parte alta de la curva. Y ustedes saben mejor que yo, la parte alta de la curva es, digamos, alrededor de 11, 12,000 al mes. Eso es la parte alta, digamos. Yo sí creo. ¿No? Sí que es bueno, absolutamente. Es bueno, por supuesto. También vale la pena recordar lo que está aquí abajo, ¿no? Que sí hay un cambio de medios de transporte de la gente, ¿no? O sea, yo sí les recomendaría que vendan motos y bicicletas. Sobre todo que vendan bicicletas. No. Si hay un cambio de comportamiento de la gente, era una broma por si acaso. O sea, si hay un cambio de comportamiento de la gente está tendiendo mucho más a no tener necesariamente un vehículo, sino a utilizar el Uber, el taxi, a la bicicleta, al no sé qué, no sé cuántos. Creo que poco a poco se va moviendo igual que en todas partes del mundo, pero insisto, yo sí creo que si miramos de aquí al año 2023, deberíamos poder razonablemente mantenernos en los 11 o 12,000 anuales. ¿De qué va a depender eso? Va a depender. Aquí les he hecho un cuadrito de las cosas que hay que mirar, que resume un poco la conversación, ¿no? La posibilidad de una nueva pandemia, si hablamos de aquí al año 2023, no va a suceder eso, por eso le pongo en positivo, no va a suceder. El empleo es una variable negativa, el dólar es negativo, porque un dólar fuerte, bueno, a ver, el dólar fuerte es malo para la exportación, es bueno para la importación. En realidad, para ustedes que están más en el sector importador, la verdad es que un dólar fuerte es una buena cosa más bien. No, para ustedes, más bien sería una buena cosa. Perdón, ¿alguien me decía algo? No. Las tasas de interés en el mundo van a subir, es una mala cosa. La inflación en el mundo más o menos, porque como les dije, va a ir bajando. Crecimiento en el mundo más o menos. El precio del petróleo por ahora alto. La producción de petróleo va a ser una mala cosa. La minería más o menos. La liquidez, sobre todo el crédito bancario, la liquidez, bueno, hay confianza en el sistema, digamos, no va a quebrar el sistema. O sea, una de las cosas que realmente hay que preocuparse en el sistema financiero es cuando uno dice, wow, esto tiene un impacto muy malo en el sistema financiero, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Las reservas internacionales son positivas, obviamente el riesgo país muy malo, las exportaciones positivas, las remesas positivas, el apoyo internacional positivo, la inflación más o menos, la narcoeconomía negativo, aunque aporta platita, ¿no? Y la política, obviamente, desastrosa, ¿no? Yo creo que si uno ponderara estas cosas, diría esto es más importante que esto. Yo creo, por eso creo yo que haciendo un balance de estas cosas, el Ecuador sí puede crecer algo por encima del 3%, ¿no? Y entonces lo que está aquí, ¿no? Dice, si el 60-70% de los factores se mueven positivamente, el país crecerá hacia el 4%, si no estaremos en el peligroso 2,5%. El escenario más probable antes del paro era el primero, o sea, sí podíamos llegar al 4 y pico por ciento antes del paro. El paro ha complicado las cosas, pero yo digo se puede lograr 3% y más. Y yo les diría que si quieren mirar algo, porque ustedes van a decir, no me voy a dedicar a estar mirando todo esto, ¿no? A pesar de que yo sinceramente sí creo que una vez cada 2 meses a alguien le debería encargar que coja esto, que haga un cuadrito mejor hecho que el mío, obviamente, ¿no? Y que le ponga un check a estas cosas. No, a ver, de lo que hemos visto en el entorno, hemos oído, hemos leído, no hace falta volverse especialistas en el tema, pero el petróleo ¿está mejor o está peor? No. Veo las cifras de exportaciones, ¿están mejor o están peor? Veo tal cosa, ¿está mejor o está peor? El riesgo país, ¿está mejor o está peor? Yo sí haría un ejercicio, ¿no?, de hacer un check cada 2 meses o cada 45 días, ir a ver, esta era la situación aquí, ahora veamos. ¿Hay más máses o hay más menos? No, me parece que es un ejercicio bien importante, ¿no? Porque como les dije al principio, el mundo es incierto y las cosas que estamos hablando pueden cambiar en 45 días.
Rusia invade los países bálticos en 45 días. Lo que estamos conversando va a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, en un mundo incierto, sí creo que cada 45 días darse el trabajo de hacer un check vale la pena. No. Y entonces, pero dentro de esto, que son muchas cosas, ¿qué dos cosas me parecen a mí que son fundamentales? Estas que están en rojo, por eso les puse en rojo. Es decir, si uno solo quiere mirar, no 15 cosas, sino dice, yo quiero, no moleste, esto está muy aburrido, yo quiero mirar dos cosas, las dos que tienen que mirar es el precio del petróleo y las exportaciones. Las privadas, ¿no? Para el petróleo. Me parece que son las dos cosas. Si mañana el precio del petróleo cae a 60 y el sector camaronero vende 30% menos lo que está vendiendo, estamos más bien en un camino más complicado, ¿no? Si el precio del petróleo se mantiene, como yo creo, ahí alrededor de los 90, de los 100, los 85, y los camaroneros siguen vendiendo tal vez un poco menos, pero no mucho menos, estamos en un escenario más razonable. Yo creo que eso es el seguimiento que hay que darle, ¿no? Entonces ya les digo, yo sí tengo la confianza de que la ponderación de estas cosas es más positiva que negativa y en consecuencia creo que la economía se va a seguir moviendo razonablemente. Pero sí quiero decirles para terminar que si ustedes hubieran invitado a otra persona, él podía hacer un análisis mucho más inteligente que el mío y capaz sacar conclusiones más negativas que las mías, ¿no? Podría ser, ¿no? Estas son mis conclusiones, mi análisis, mi reflexión de lo que yo creo, razonablemente, ¿no? Tratando de ponerle con lógica esto de aquí, ¿no? Así que es un poco lo que quería conversar. No sé si hay otras preguntas. Encantado de la vida. Sí. Sí. Pues al final estamos viendo que con esta liquidez de los créditos, un riesgo país disminuido, con remesas positivas, va a haber esta liquidez que permite cerrar un año y comenzar tal vez un año potente con crédito, con incentivos, con empuje al sector de... Si tú me dices va a haber un empuje extraordinario, te digo no. Digamos, el empuje extraordinario significa una economía que crece más del 4%. No. Yo te digo, creo que vamos a crecer el 3%, lo cual te quiere decir una economía mediana, pero ¿dónde vas a tener oportunidades? ¿Dónde vas a tener oportunidades? O sea, no es una economía donde dices, no, esto va a ser una catástrofe, yo no voy a vender nada. No. Vas a seguir vendiendo. Te digo, creo que en el mercado de ustedes van a estar entre 11 y 12. ¿No? Mensual, que es bueno. Yo creo que ese va a ser el mercado, ¿no? Ahora, hay que seguirle la pista, puede empeorar, y ya te digo, y sí quiero insistirles, y no lo hago por razón, sino por ser razonable con ustedes. Probablemente si ustedes hubieran invitado a 80% de mis colegas, por eso les dije al principio, capaz que Freddy esté equivocado y es culpa de él, si ustedes invitan a 70% de mis colegas, les dirían, la economía va a crecer 2,5, no 3 y pico. Se están acumulando 1,000 nubarrones en el horizonte, ¿no? Los camaroneros van a caer, el precio del petróleo va a caer, no vamos a tener apoyo internacional, y entonces vamos a estar en un crecimiento del 2%. Y eso para ustedes significa un mercado probablemente de 8, 9, no, por ahí. No, entonces, piensen que eso sería el consejo del 70% de mis colegas. No. Entonces ustedes me dirán, ¿y ahora a quién hacemos caso? Bueno, ya... Nosotros hemos visto en el sector que la venta de camionetas ha crecido. Realmente, ahora creo que estaba el último dato en el 20%, partió del 16, 17%, lo cual es bastante, ¿no? 3 puntos porcentuales del peso de... Claro, obvio. ¿Cuál es el sector aparte del camaronero? ¿La construcción o qué es cuál es el sector que está creciendo, que está jalando el crecimiento de las camionetas? ¿Ninguno más creciendo? El único sector que se está moviendo así realmente con gran dinamismo en el Ecuador son dos. Es la minería, a pesar de los problemas, la minería, porque hay esos dos grandes proyectos que sobre todo tienen un impacto allá abajo en la zona de Zamora y Loja, pero que tienen un impacto importante, y el sector camaronero, ¿no? Es cierto que si uno mira las cifras no de la tendencia, no el acumulado del año, sino solo junio, julio, ya se ve algunos sectores exportadores que empiezan a bajar, porque la economía mundial se complica, ¿no? La mitad del camarón que vendemos es a la China. Yo no sé si los chinos encerrados comen más o menos camarón.
La verdad, no conozco los hábitos de consumo en la China, pero me imagino que sí se ha de frenar. Entonces, por eso digo, hay que seguir en la pista de esas dos cosas. No podemos adivinar qué va a pasar. No. Pero yo creo que si ustedes siguen la pista de esas dos cosas, exportaciones y precio del petróleo, les va a dar una buena idea. Y no les digo remesas, porque las remesas son más lentas en moverse, ¿no? Además, la información es mucho más atrasada, entonces no nos sirve. Pero exportaciones privadas y petróleo tienen información bastante frecuente, digamos, cercana. Sigan esas dos cosas y van a poder orientarse un poquito mejor, ¿no? Así que bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Sí.